Antes de comenzar este video, te quiero invitar a suscribirte al canal de Vete a la Shit. En él encontrarás videocríticas, sketch de humor y mucho más. Te dejaré el link aquí en la descripción. Siempre se ha creído que la guerra ha sido exclusivamente un escenario de hombres, pues grandes guerreros se han alzado durante toda la historia y han dejado huella en el mundo. Pero hay otra cara dentro de nuestra tradición bélica que la mayoría desconocemos, donde las mujeres cumplieron un papel tan importante como cualquiera de sus homónimos masculinos. Mujeres que al tomar las armas lo hicieron con el mismo brío y ferocidad que cualquier hombre, luchando hasta la muerte por defender sus causas y demostrando que el género femenino es todo menos débil. En los archivos bélicos están registradas las más grandes hazañas de grandes mujeres que gracias a su determinación y gallardía hicieron retroceder y contener a sus enemigos, levantaron y expandieron reinos y alcanzaron los más grandes honores y reconocimientos en la historia. En este top te traigo algunas de las mujeres más valientes que alzaron su puño al cielo y decidieron luchar en contra de toda probabilidad. Estas son las 10 guerreras más grandes de la historia. Número 10. Este top inicia en la actual ciudad de Zaria, en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria. Antiguamente, esta ciudad era conocida como Zazzau, una de las 7 ciudades-estado dentro del territorio de la etnia de Hausa, donde hoy en día existe una leyenda sobre una mujer increíble que luchó por su tierra y su nación. Entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, gobernó la reina Amina. Esta reina nació alrededor del año 1533 y desde los 16 años fue considerada como la potencial sucesora de su madre, la reina Babwa Turunku, una matriarca proveniente de un clan de mujeres feroces y aguerridas. Desde temprana edad, Amina se inició en los asuntos concernientes al gobierno, tomando parte en las asambleas con los altos dignatarios del reino. Al morir su madre, quien asumió el poder fue su hermano menor llamado Karama. Durante el reinado de 10 años de su hermano, Amina se dedicó a aprender el arte de la guerra de su pueblo. Pasado el tiempo, la guerrera se consolidó como una gran líder militar, lo cual la llevaría a comandar posteriormente la caballería del reino. Al morir su hermano, Amina se posiciona como la reina de Zazzau, viniendo con ella un reinado de grandes logros y conquistas. En sus 34 años de régimen, expandió las fronteras de su reino hasta el sur y el este de Nigeria, ocupando las costas del Atlántico. Se hizo famosa por su estrategia militar basada en levantar campamentos fortificados, que posteriormente se convirtieron en importantes ciudades amuralladas. También llegó a liderar en batalla un ejército de 20.000 hombres, con los que logró subyugar a los demás reinos vecinos para que fueran sus vasallos y pagaran tributo. El objetivo de estas incursiones militares era controlar las rutas de comercio de la región, para que los comerciantes de su reino tuvieran paso seguro y protección. Por ello, su reino obtuvo muchas riquezas y poder. Además, convirtió a Zazzau en la principal red de comercio dentro de aquellas murallas de arcilla que rodean la ciudad y que aún hoy en día persisten y se conocen como los muros de Amina. En ese tiempo se conoció el reino de Zazzau como el más extenso y poderoso dentro de las 7 ciudades-estados de Hausa y más allá de sus dominios. Los logros de la reina Amina fueron los más destacados que ningún gobernante jamás había logrado en esa región al norte de Nigeria. Muy poco se sabe acerca de cómo pereció la famosa matriarca Amina. Según los relatos, dentro de la tradición oral nigeriana, se cree que falleció en una campaña militar en Atalgara. Muchas leyendas giran en torno a su vida y es por ello que Amina siempre será recordada como una fuerte y valiente mujer negra.
Sus hazañas le hicieron ganar el alias de Amina, hija de Nicatao, una mujer tan capaz como un hombre. Número 9. La Revolución Mexicana en 1910 fue un acontecimiento significativo dentro de la historia de México, que sentó las bases sobre las cuales reposa la configuración del Estado actual. Varias regiones en el país se levantaron lideradas por un grupo de caudillos como Francisco Pancho Villa, Emiliano Zapata, entre otros, quienes se alzaron en armas en contra de la dictadura del presidente Porfirio Díaz. Sus victorias resultaron en el derrocamiento de Díaz y su posterior exilio en Francia, acabando así con 35 años de dictadura, dando inicio a la revolución. Durante este periodo, las mujeres mexicanas participaron activamente en la revolución, apoyando a las tropas rebeldes en la retaguardia o como combatientes. Estas guerreras de la Revolución Mexicana fueron llamadas las soldaderas. Dentro de este grupo de combatientes aparece Petra Herrera, quien fue una de aquellas mexicanas que sobresalieron en la revolución. Petra inicialmente ingresó a las tropas de Pancho Villa disfrazada como un hombre para poder combatir y acceder a los rangos militares. Desde un inicio, esta mujer mostró un ferviente corazón entregado a su nación. Poco se sabe sobre su origen, solo que fue una mujer humilde que cambió su identidad a la de Pedro Herrera. Dentro de las fuerzas villistas se destacó por su liderazgo y ejemplar desempeño en la batalla. Su táctica de combate se basó en hacer explotar puentes. Su valentía y arrojo le dieron la reputación de excelente soldado y la llevaron a participar en numerosas batallas en las que se le reconoció su extraordinario valor, con lo cual alcanzó mucha fama entre las tropas, llegando a ser ascendida a capitán y a comandar un escuadrón de 200 hombres. Se hizo tan popular que recibió ofertas para unirse a otros batallones revolucionarios. Un día Petra decidió revelar su verdadera identidad, al ver que su posición estaba consolidada dentro del ejército. Cuando ella reveló su verdadera sexualidad, como era de esperarse, Petra causó una gran conmoción entre sus compañeros, y en especial al general Pancho Villa, quien no era partidario de la presencia femenina en las milicias y tampoco reconocería posteriormente sus triunfos en combate. Su victoria bélica más destacada fue en la segunda batalla del Torreón el 30 de mayo de 1914, entre las fuerzas constitucionalistas de Villa y los federales, en el estado de Coahuila, al norte del país. Según los relatos de los mismos soldados que participaron, Petra fue quien tomó la ciudad junto a otras 400 mujeres. A ella se debe que el ejército villista accediera a un considerable arsenal en el cual el general Villa capturó 2 cañones blindados, 300 granadas, 532 rifles calibre 7 milímetros de 500.000 a 1,5 millones de cartuchos, 300 fusiles, 40 máquinas de ferrocarril y 6 ametralladoras, además del dominio de varias vías de comunicación y paso fácil al centro del país. Ante tal hazaña, solicitó ser ascendida al rango de general, lo cual le fue negado por el caudillo, quien no le dio mérito por la victoria en aquella contienda, y aún en la actualidad en los registros históricos de la revolución no se menciona su participación en esta gesta. Decepcionada, decide retirarse del ejército villista y forma su propia brigada independiente de mujeres soldaderas. Su personalidad batalladora y enérgica le hicieron ganar respeto y seguidores. Su milicia, según fuentes, pasó de 25 a 1,000 combatientes femeninas. Defendía con tal fiereza a sus guerreras que no permitía que ningún hombre ingresara a su campamento, el cual protegía toda la noche con la advertencia de que cualquier hombre que osara acercarse sería asesinado sin dudar. Después de separarse de los villistas, Petra, con su ejército, se une a otro jefe de la revolución, llamado Venustiano Carranza. Para finales del levantamiento armado, en 1917, Petra vuelve a intentar que se le reconozca su aporte a la causa e insiste en ser ascendida a general y a permanecer activa en el servicio militar, cosa que por supuesto no sucede, y solo accede al rango de coronel, a la vez que su tropa de soldaderas es disuelta. Petra pasó sus últimos días al servicio del ejército carrancista, como espía en una cantina en Chihuahua.
en donde murió a causa de unos disparos perpetuados por unos hombres ebrios que habrían ingresado al lugar. Número 8. Dice un proverbio en Vietnam: cuando el enemigo viene, las mujeres también pelean. Y así lo demostraron las hermanas Truong Trak y Truong Nhi al dirigir la primera batalla de independencia contra el absolutismo del Imperio Chino. En sus comienzos, Vietnam era un estado conocido como el Reino de Van Lang, fundado alrededor del 2800 a.C. por los reyes Hung de la dinastía Hong Bang. Siglos después vinieron una serie de incursiones del Imperio Chino nombrando al nuevo territorio Vietnam e imponiendo un represivo régimen de control sobre la política y la cultura de la nación vietnamita. Durante los siguientes 1000 años, constantes revueltas se levantaron contra los chinos en defensa de su independencia e identidad como nación. Los abusos a los que era sometida la población fueron acrecentando el sentimiento de rechazo en los vietnamitas, especialmente en la aristocracia, entre ellos el padre de las hermanas Truong, jefe militar y prefecto de una villa llamada My Linh. Desde temprana edad, este hombre inculcó en sus hijas la compasión por el pueblo y las instruyó en el arte de la guerra, las armas, las habilidades de combate y las artes marciales. El padre de las hermanas Truong juntó a otros líderes regionales y al esposo de Truong Trak, conocido como Tisach. Unidos, planearon una insurrección contra los chinos, pues los atropellos del gobernador de ese momento, llamado Su Ting, no hacían sino aumentar más la oposición del enardecido pueblo. Aprovechando la situación, Tisach llamó a los vietnamitas a unirse al levantamiento, pero por tal osadía fue arrestado y ejecutado posteriormente como ejemplo a aquellos que quisieran levantarse. Después de aquel acontecimiento, el gobernador Su Ting pensó que se contendrían los intentos de rebelión, pero esto no sería más que un grave error, pues tuvo todo el efecto contrario. Junto a la pérdida de su esposo Truong Trak y su hermana Truong Nhi, convocaron una rebelión y conformaron un ejército de 80.000 soldados, en el que 36 mujeres tenían posiciones al mando, entre ellas su madre y otras mujeres de la familia. Según las fuentes históricas, montadas en sus elefantes, dirigían los ataques, empleando actos de sabotaje, asalto de guerrillas y la construcción de túneles subterráneos como estrategia para asaltar las diferentes ciudades a lo ancho y largo del territorio vietnamita. Sus tropas hicieron huir al gobernador y 65 ciudades fueron liberadas, logrando la derrota y expulsión del Imperio Chino en el 40 después de Cristo, proclamándose a sí mismas reinas de Vietnam, dirigiendo ahora desde la nueva capital, My Linh. Durante su gobierno de 2 años, las hermanas Truong abolieron los excesivos impuestos, repartieron las riquezas del depuesto gobernador entre los pobres, liberaron a los prisioneros capturados por el ejército chino e intentaron instaurar un gobierno acorde a las tradiciones de sus predecesores, los reyes Hung. Su reino terminó en el año 43 después de Cristo, cuando las fuerzas imperiales chinas se rearmaron y enviaron al general Ma Yuan, un experimentado y veterano militar, quien estaba decidido a acabar con la resistencia en Vietnam. Cuando las hermanas Truong se enfrentaron a Ma Yuan, no pudieron contener su ejército y fueron vencidas en batalla. Algunos registros indican que al llegar la derrota, las hermanas Truong deciden morir con honor y se suicidan ahogándose en el río Hat antes que someterse a la tiranía de los chinos. Truong Trak y Truong Nhi permanecen en la memoria de los vietnamitas como precursoras de la libertad de su nación. Su historia está presente en poesía, canciones y literatura, y en su honor monumentos y templos fueron levantados. Calles y escuelas también llevan sus nombres. A comienzos de cada año, en el actual distrito de My Linh, en la capital, se conmemora la victoria de las 2 heroínas y se celebra una gran fiesta con motivo de homenajearlas. Número 7. Durante el año 700, la casta guerrera de los japoneses, más conocida como los samuráis,
dominaron Japón con el shogun como máxima autoridad política y militar, desplazando la figura del emperador. Dentro de esta clase guerrera, las mujeres también se entrenaban en el arte de combate para proteger y defender sus hogares y su propio honor en tiempos de guerra cuando los hombres partían a luchar. Eran entrenadas en el uso de diferentes armas y estilos de lucha. Estas mujeres eran llamadas onabugeishas, que significa maestra en artes marciales. A pesar de que no se les permitía estar en las filas militares, algunas de estas mujeres tuvieron participación en importantes guerras que determinaron el futuro de la clase samurái. Una de ellas fue Takeko Nakano. Esta mujer nació en 1847 en la región de Aizu, en Fukushima. Hija de un oficial samurái, fue entrenada desde muy pequeña por su maestro Aoka Daisuke, el cual la instruyó en artes marciales y literatura. A los 16 años ya dominaba las técnicas de combate y el uso de la naginata, un arma de asta larga con una hoja curva y afilada en la punta. Además, era instructora de otras jóvenes en la escuela de su maestro, entre ellas una hermana llamada Yuko. Entre los años 1868 y 1869 estalló una guerra civil. Japón estuvo dividido en dos facciones que luchaban por el poder: los que apoyaban el shogunato y los que deseaban el regreso de la corte imperial como máxima autoridad central. Después de varios enfrentamientos, las fuerzas del emperador, con la ayuda de gobiernos extranjeros, lograron que el shogun Tokugawa Yoshinobu, cuyo clan había estado en el poder por más de 2 siglos, fue forzado a rendirse. Sin embargo, grupos de samuráis se resistían en el norte, en la región de Aizu, en donde se encontraba la protagonista de esta historia. Decidida a ingresar a la batalla, Takeko formó un pequeño ejército de 20 onabugeishas, entrenadas por ella misma, y se ofrecieron a realizar un ataque para romper el asalto del ejército imperial. Llegado el día y el momento adecuado, las onabugeishas se lanzaron al frente, lideradas por Takeko, armadas solo con sus naginatas y espadas, frente a los modernos fusiles de los soldados imperiales. Arremetieron con tal fiereza que causaron confusión y bajas. Ella misma abatió a varios de sus adversarios. Este asalto hizo pensar que la resistencia tendría éxito. Sin embargo, el otro bando inmediatamente reaccionó y atacaron disparando al pequeño regimiento de guerreras. En dicho contraataque, Takeko recibió un disparo en el pecho, dejándola gravemente herida. Como era costumbre en la tradición de estos guerreros ante la derrota y con tal de no ser aprendida, la guerrera aplicó el seppuku, ritual suicida samurái que aplicaban sobre sí mismos ante una situación de muerte o deshonra. Pidiéndole a su hermana que la asistiera cortándole la cabeza, Takeko procedió a abrirse el estómago con un tanto, para luego dejar caer todas sus vísceras sobre el suelo. Mientras agonizaba por la inmensa herida causada, su hermana procedió a rebanarle la cabeza, dándole una muerte limpia a Takeko. Número 6. Durante los siglos que duró la colonización española, en América, muchos indígenas se resistieron al sometimiento, degradación y extinción de sus pueblos. Se sublevaron contra el Imperio Español, diversas luchas que fueron lideradas por grandes guerreros, como Lautaro, líder nativoamericano de los mapuches, quien dirigió la revolución contra los españoles en la región de la Araucanía en el Gualmapu, actual sur de Chile. De igual manera, bravías mujeres indígenas se levantaron ante la indignación y rechazo que les provocaban las injusticias que sufrían sus pueblos. Los indígenas gayones eran una etnia que se encontraba al noreste del Barquisimeto, una ciudad ubicada al occidente de la actual Venezuela. Estos nativos eran la etnia que más predominó en la región antes de la llegada de los conquistadores. Según las crónicas de los evangelizadores españoles, los gayones eran personas de carácter combativo e indómito, por la resistencia que demostraron ante los invasores por ser una de las más crueles y sangrientas de la conquista. Los españoles que se habían apoderado de aquella región vivieron los constantes hostigamientos de una mujer indígena llamada Ana Soto.
Esta nativa vivió como una esclava y sirvió en las labores de cocina en la hacienda de una familia de criollos, cuyas tierras habían sido despojadas a los gallones. Durante su tiempo en la servidumbre, estuvo al tanto de las luchas que libraba su pueblo para resistir a la encomienda española. Un día, Ana decidió escapar y a partir de ese momento comenzó a reunir y organizar a su comunidad para después emprender el ataque contra los españoles con el objetivo de recuperar sus tierras y prácticas culturales. Organizó un ejército de hombres y mujeres y ante las obvias desventajas en cuanto a armas frente a los españoles, Ana ideó otra estrategia de guerra implementando tácticas de guerrilla que consistían en atacar y replegarse. Por grupos acechaban y una vez detectado el enemigo, realizaban ataques rápidos y sorpresivos en los lugares y momentos menos esperados. También interceptaban las comunicaciones, asaltaban arsenales y silos, llevándose arcabuces, espadas y provisiones. Siempre atacaba emitiendo el grito de batalla, resistencia y muerte al invasor. Esta habilidad en combate le dio la fama de espanto entre los españoles, porque era prácticamente un fantasma a la hora de atacar, pues no sabías cómo y cuándo Ana te sorprendería. En los archivos de la época existe un relato en el que se dice: durante 50 años, Ana lucha ferozmente por la independencia de su nación y desde 1618 hasta 1668 dirigió como cacique invicta en la resistencia colonialista en su lucha por la defensa del territorio y la libertad de su tribu. Sin embargo, ese último año de intensas luchas, Ana fue capturada por las tropas realistas y condenada a morir brutalmente por empalamiento el 6 de agosto de 1668. Número 5. Después que los alemanes invadieron la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja en 1941, las mujeres fueron convocadas para ingresar a los 3 regimientos de pilotos femeninos creados exclusivamente por la legendaria aviadora soviética Mayor Marina Raskova. Entre las reclutas que se enlistaron se encontraba una mujer llamada Lidia Liviak, considerada as de la aviación femenina. Lidia, desde muy joven, mostró su pasión por volar. A la edad de 15 años, piloteó su primer avión y a los 18 ya era instructora de vuelo. Cuando llegaron los alemanes a su país, no dudó en ingresar a la Fuerza Aérea del Ejército Rojo. Después de un breve pero intenso entrenamiento en la base aérea de Engels al norte de Stalingrado, se unió al Regimiento Femenino de Caza 586, con el cual realizó sus primeros vuelos de combate sobre la ciudad de Saratov. Poco tiempo después, fue transferida al Regimiento Masculino de Caza 437 en Stalingrado. Fue en este donde Lidia mostró sus habilidades en combate, tras conseguir sus primeras victorias en el aire. En 1942, piloteando un avión, la Voschkin La-5, derribó 2 aviones alemanes, un bombardero Junker Ju-88, junto al comandante del escuadrón. Y ese mismo día, en solitario, dio de baja a un caza Bf-109. Cabe decir que la flota alemana era mucho más sofisticada y avanzada que la de los soviéticos. Estos primeros logros la convirtieron en una de las primeras mujeres en derribar aviones enemigos. Después de ello, le siguieron más bajas y empezó a ser conocida como la Rosa Blanca de Stalingrado. Por su excepcional desempeño, fue trasladada a una unidad de pilotos de élite, el 9º Regimiento de Caza de Guardia. Allí derribó otros 2 aviones alemanes. Por ello, es una de las 2 únicas mujeres en el mundo con el título de As de la Aviación, que se concede a aquellos pilotos con 5 o más derribos en combate aéreo. Fue ascendida a subteniente, condecorada con la Orden de la Estrella Roja y pasó a integrar un nuevo grupo de táctica aérea de élite llamado Cazadores por Liebre. En este nuevo escuadrón se le otorgó un nuevo avión, un Yak-1, y más bajas enemigas le siguieron hasta completar un total de 16 en solitario y 4 en compañía. La misión más peligrosa a la que Lidia se enfrentó fue en 1943, cuando se ofreció voluntariamente para derribar un globo de observación de artillería alemán.
que informaba a las tropas nazis de la ubicación de los soldados y francotiradores soviéticos y que además tenía una infranqueable defensa antiaérea. Ante los infructuosos intentos por darle baja, Lidia ideó una nueva estrategia de combate, que consistía en sobrevolar en círculos las líneas enemigas para después atravesarlas por algún punto ciego de la defensa. Lidia subió el avión y se acercó al globo desde la dirección del sol, con lo que pudo sorprender a los alemanes, que no se esperaban que alguien se acercara desde ese punto. La acción fue llevada a cabo con éxito y logró destruir el globo de observación alemán. Lidia pereció ese mismo año en un último combate en la batalla de Kursk cerca a la frontera con Ucrania, al ser atacada sorpresivamente por 4 cazas alemanes Bf-109, los cuales descargaron sus ametralladoras contra el Yak-1 de Lidia, que cayó súbitamente envuelto en una nube de humo. Su cuerpo y los restos del avión no fueron hallados sino hasta 37 años después. En 1979, tras un análisis forense, se confirmó que había muerto en batalla por una herida en la cabeza. Sin embargo, en 1990, Mikhail Gorbachev la reconoció como heroína de la nación soviética y fue ascendida póstumamente a teniente. Un monumento en Ucrania y un museo en Moscú se erigieron en honor a Lidia. Además, aparece en los libros de los Guinness Records como la mujer con más derribos en la historia de la aviación femenina. Número 4. En la región de Nubia, que se ubica a lo largo del valle del río Nilo, entre el sur del antiguo Egipto y el norte del actual país Sudán, existió el reino de Kush, que se caracterizó por ser gobernado por una línea real de feroces reinas guerreras, conocidas como Kandake, palabra que significa reina madre. Estas mujeres fueron formidables dirigentes y líderes militares. De hecho, existe una historia que relata cómo una de ellas en el 332 a.C. hizo retroceder a las tropas invasoras de Alejandro Magno, montada en su elefante dirigiendo un gran ejército. Pero de este acontecimiento poco o nada se ha podido verificar. Dentro de esta línea de gobernantes sobresale la reina Amanireras, quien dirigió un ejército de 30.000 soldados durante 5 años del 27 al 22 a.C. en la lucha contra los ejércitos romanos del emperador César Augustus, que habían conquistado Egipto después de derrotar a Cleopatra. Poco se sabe sobre su vida temprana o cómo llegó al poder. Solo aparece en los relatos de Estrabón sobre la guerra entre los cushitas y los romanos. Según las crónicas de Estrabón, historiador y geógrafo griego, en el año 24 de nuestra era, las tropas de la reina atacaron la antigua ciudad de Siena, territorio de los romanos en Egipto, después de que el prefecto de esa región, Aelius Gallus, partiera hacia una campaña militar en Arabia. Los cushitas, aprovechando tal ausencia, avanzaron dentro de Egipto y en dicho asalto, Amanireras, junto a su hijo ya mayor, Aquinidad, atacaron y vencieron al regimiento romano defensor, para luego saquearla y retornar al reino, llevando consigo prisioneros, botín y estatuas del emperador César Augustus. De hecho, como insulto, removió de uno de sus monumentos la cabeza del emperador. Posteriormente, se siguieron una serie de batallas durante el primer siglo a.C. entre la reina Amanireras y el nuevo prefecto romano de nombre Publio Petronio. Después de lograr algunas victorias para su reino, los cushitas fueron derrotados por el ejército romano y la antigua capital del reino, Napata, fue destruida. Antes de dejarse intimidar, la reina Amanireras respondió llevando el grueso de sus tropas a una última batalla, pero en este punto, desafortunadamente, las escrituras meroíticas aún no han sido descifradas al respecto. Solo se sabe que en algún punto los romanos, al ver la ferocidad del pueblo de Kush por no dejarse subyugar, desistieron de conquistar el territorio nubio. El resultado de la contienda de Amanireras fue un acuerdo de paz con el emperador César Augustus, el cual resultó muy favorecedor para el pueblo de Kush, logrando que los romanos salieran de gran parte de su territorio, estableciendo una frontera y además fueron exentos de pagar tributo al imperio. Y las relaciones entre los romanos y los cushitas se mantuvieron en paz hasta la decadencia y posterior caída de esta cultura.
A pesar de los pocos datos que existen sobre esta gobernante, Amanireras pasó a ser parte de los anaqueles de la historia por su ferocidad y valentía al proteger a su pueblo. Número 3. En la antigua Britania, hoy Gran Bretaña, el pueblo celta de los Cicenos, junto a otras tribus, fue dirigido al mayor levantamiento en la isla contra el Imperio Romano, perpetrado por una enfurecida reina dispuesta a aniquilar al invasor. Su ira llegó a arrasar con las 3 principales colonias romanas en la isla y puso en jaque el poder de Roma en Britania. Boudica era su nombre. Antes de la aparición de esta guerrera, el rey de los Cicenos y esposo de Boudica, Prasotagus, gobernaba bajo la figura de rey cliente de Roma, luego de que Britania fuera tomada en el año 43 después de Cristo en el régimen del emperador Claudio. Para asegurar que su pueblo siguiera gobernado con relativa libertad e independencia, Prasotagus, antes de fallecer en el año 60, deja un testamento en el que designa al emperador de entonces, Nerón, como cogobernante, junto a sus 2 hijas, voluntad que no es tenida en cuenta por el procurador romano de ese momento, llamado Cato Deciano. Cuando la reina se opuso a que tomaran posesión de sus propiedades que ahora supuestamente pertenecían a Roma, fue azotada públicamente y sus hijas fueron violadas. Por aquella humillación y deshonra, Boudica decidió vengarse y expulsar a los romanos, así que hace un llamado a las tribus celtas vecinas, entre ellas los trinovantes, que aún mantenían la resistencia contra el imperio. Una vez reunidas las fuerzas suficientes, las principales colonias a las cuales Boudica atacaría primero serían Camulodunum, Londinium, donde se encuentra actualmente Londres, y Verulamium. En dichos ataques, ella y su ejército dejaron caer el odio y el resentimiento que sentían hacia los romanos. Las ciudades fueron arrasadas y quemadas hasta sus cimientos, y sus pobladores fueron exterminados. Se cree que las tribus bárbaras masacraron a 70.000 colonos romanos. También Boadicea se enfrenta a una legión y un destacamento de 2.000 y 500 hombres, respectivamente enviados para contener el asedio, pero para desgracia del imperio, estos soldados fueron emboscados y masacrados por Boudica. Una vez acabado su primer objetivo, la reina se dirige a una última batalla con el general romano y gobernador de la isla llamado Cayo Suetonio Paulino, para asegurarse la victoria. La batalla se llevó a cabo en un lugar estratégicamente elegido por Suetonio, que se suponía debía darle la ventaja táctica para vencer a los rebeldes, que superaban en número a su ejército de 10.000 soldados, conformados en ese momento por legionarios y auxiliares. Para lograr tal fin, eligió un estrecho desfiladero en un lugar que los historiadores han llamado Battling Street. Boudica, en su carruaje con sus 2 hijas, ordenó emprender una ofensiva frontal al estilo que solían hacerlo. Lanzándose en masa en medio de gritos para intimidar al enemigo, los bárbaros atacan. En respuesta a este avance, los romanos lanzan su pilum, un tipo de jabalina empleada por los legionarios, y causan grandes bajas. Cuando las fuerzas llegaron al choque, los romanos desenvainaron la gladium y acometieron cuerpo a cuerpo, diezmando nuevamente un gran número de guerreros celtas, quienes no peleaban en formación y se les dificultaba atravesar el muro de escudos de los soldados romanos. Como estocada final, Suetonio ordenó a sus legionarios y auxiliares avanzar en formación de combate caput porcinum, que traduce cabeza de cerdo, para poder romper el grueso del ejército bárbaro. Cuando Suetonio vio que su estrategia tenía éxito, envió a la caballería, que se apresuró a acribillar a los guerreros que ya empezaban a huir. Mientras los jinetes romanos atacaban a los que huían, los legionarios acababan con los que aún les hacían frente. Cuando todo se vio perdido, los britanos emprendieron la huida, pero esta se vio bloqueada por los carros donde se encontraban las personas que los acompañaban, quedando atrapados y produciéndose una gran matanza. La rebelión de Boadicea había fracasado.
Número 2. Milunka Savić fue una heroína serbia que luchó en el ejército de su país en 2 guerras, actuación que le mereció las más altas condecoraciones militares en 4 países, convirtiéndose en la mujer más condecorada en la historia bélica. En junio de 1913 estalla la Segunda Guerra de los Balcanes. Milunka, vestida de hombre, ingresa voluntariamente a las filas del ejército serbio. Semanas después fue enviada a combate. Luchó en diferentes batallas dentro del llamado y famoso Regimiento de Hierro, pero fue por su notable desempeño en combate contra los búlgaros en la batalla Bregránica que fue ascendida a cabo y ganó sus primeras condecoraciones. Al final de aquella contienda resulta herida de gravedad por una granada. Y una vez en el hospital fue inevitable que no descubrieran su sexo. Al enterarse sus superiores intentaron transferirla como enfermera, pero ella insistió en que solo serviría a su país en batalla y luchando. Ante la persistencia de Milunka, sus superiores no tuvieron más opción que devolverla al campo de batalla. Justo cuando Milunka retornaba al ejército serbio, otro conflicto bélico había estallado. Acababa de iniciar la Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1914, su regimiento fue enviado a enfrentarse a las fuerzas del Imperio Austrohúngaro en la batalla de Kolubara. En aquel encuentro, Milunka ataca una trinchera y un búnker enemigo, lanzando granadas y captura ella sola 20 soldados contrarios. Dicha acción le valió para que fuera condecorada con la Estrella de Karađorđe, la máxima condecoración militar y civil otorgada por el reino serbio a los soldados más valerosos. De este combate resultó nuevamente herida, a causa de un mortero que aterrizó cerca de ella, dejándole heridas de metralla en su cabeza. En 1916, después de recuperarse de sus heridas, fue enviada a una nueva confrontación en Macedonia y en la batalla de Río de Serna. En este encuentro bélico volvió a realizar sus hazañas al capturar esta vez a soldados búlgaros, adjudicándosele otra Estrella de Karađorđe. A pesar de las victorias, la guerra se complicó para Serbia, hasta el punto que el ejército empezó a retirarse y evacuar a decenas de miles de civiles, los cuales tuvieron que atravesar las nevadas montañas de 3 países hacia la costa del mar Adriático. De esta travesía, Milunka no salió bien librada. Había sido herida 7 veces tras defender a la población durante aquel éxodo, pero no sin antes dejar un significativo número de bajas para el ejército. Cuando llegaron a su destino, fueron socorridos por las armadas francesas y británicas y posteriormente fueron llevados a Corfú en Grecia, donde el ejército serbio se unió a Francia y conformaron la brigada serbia del ejército francés. Y como era de esperarse, la valiente Milunka siguió combatiendo el tiempo que duró la guerra hasta que los serbios pudieron recuperar su territorio y repatriarse nuevamente en su tierra natal. Al igual que en su país, su entrega y coraje en la batalla le fueron reconocidos por los países aliados al recibir las más altas distinciones por estos. Recibió la Medalla de la Legión de Honor francesa 2 veces, la Cruz de San Jorge de Rusia una vez, la distinguidísima Medalla Británica de la Orden de San Miguel, otra condecoración de su país, la Medalla de Milus Obelic, y fue la única mujer en recibir la Cruz de Guerra francesa con la Palma de Oro por los servicios prestados a la guerra en Francia. Milunka Savić murió en 1973 en Belgrado a los 81 años, olvidada por el pueblo que ella valerosamente defendió. Décadas después, en 2013, sus restos fueron trasladados en medio de honores militares al Paseo de los Grandes, en el cementerio Novo Groblje en Belgrado, lugar reservado a las personas más importantes de la historia serbia. Número 1. A comienzos del siglo XVIII, el mar del sur de China estuvo dominado por una temida flota de piratas, conformada por 2.000 juncos chinos equipados con 25 cañones y 70.000 marinos, dirigidos por una mujer que logró doblegar al emperador de ese momento. Sus constantes hostigamientos la convirtieron en la piedra en el zapato del imperio chino,
pasando a la posteridad como el pirata más temido y poderoso en la historia. Nacida en 1775 en el Cantón al sur de China, ejercía como prostituta en uno de los burdeles del puerto. Allí conoció a su esposo, el líder de la poderosa coalición de piratas cantoneses llamada Flota de la Bandera Roja, dirigida por el ahora su marido, Cheng I. Qin Shi era su nombre y se encargó de fortalecer la armada de su esposo, quien provenía de una familia de prominentes piratas. Gracias a su astucia, utilizó su imagen para lograr que más piratas, incluyendo embarcaciones enemigas, se unieran. El resultado de dicha unión fue el nacimiento de una de las flotas más poderosas del mundo. Pasaron de tener 200 barcos a 600, después llegaron incluso a 2000. Desgraciadamente para la pareja, Cheng, en 1807, una tormenta en alta mar le quita la vida. Después de quedar viuda, Qin Shi, para asegurar el poder en la flota, se casa nuevamente, esta vez con el segundo al mando, llamado Chang Pao, quien se encargaría de dirigir la unidad mientras ella se dedicaba a la estrategia militar y los negocios. A partir de ese momento empezó a dirigir con mano de hierro e impuso un implacable código pirata, que prescribía castigos mucho más duros que los ya existentes por leyes piratas, y quien se atreviera a no seguirlo sería decapitado y su cuerpo tirado al mar. Entre esas leyes estaba prohibido saquear pueblos aliados, robar del botín destinado para toda la flota y la violación de mujeres, por citar algunas contravenciones. Después de la muerte de su esposo, más piratas seguían uniéndose a su flota, que llegó a superar a la de muchos países. De esta manera, Qin Shi llegó a dominar el mar meridional de China, y sus actividades fueron más allá del saqueo, pues implantaron toda una mafia pirata, extorsionaban, chantajeaban y cobraban tributo a las embarcaciones que pasaban por sus dominios. Su poder también llegó a la parte continental en la provincia de Guangdong, donde tenía una red de espías y se había asociado con granjeros que proveían a la tripulación. Todo ello empezó a llamar la atención del Imperio Chino, que organizó una flota imperial para encargarse de acabar con el poder de Qin Shi. El emperador armó una potente armada al mando del almirante imperial Kou Lang. Sin embargo, la flota de la Bandera Roja se impuso y derrotaron a la armada imperial, y consiguió apoderarse de grandes buques y aumentar aún más su ejército. Según datos históricos, el almirante se suicidó ante la derrota. Después, una serie de batallas navales siguieron en contra del imperio, que además había pedido el apoyo a gobiernos extranjeros para la captura de Qin Shi. Las armadas británicas, holandesas y portuguesas que apoyaban al emperador fueron abatidas por la poderosa flota de la Bandera Roja. Ante tales infructuosos esfuerzos por capturarla, en 1810 el emperador le ofreció la amnistía, oportunidad que Qin Shi no dejaría escapar sin antes imponer sus propias condiciones. Al final, Qin Shi y gran parte de su tripulación se retiraron y lograron mantener toda la riqueza que habían acumulado durante los años que ejercieron la piratería, y al parecer algunos de sus hombres pasaron a ocupar puestos en la armada imperial. Qin Shi murió en 1844 a los 69 años y pasó a la historia por haber reunido y dirigido la más formidable armada de piratas que haya existido jamás. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y pasarte por mi página de Facebook, encontrarás el link aquí en la descripción. Yo soy su amigo el Tío Loquendo y nos vemos en un próximo video.